Bueno, vamos a comenzar esta segunda clase siguiendo la unidad 1 y siguiendo los contenidos vinculados a la base teórica para la transmisión de datos. Hoy vamos a ver un elemento fundamental, digamos, para entender el concepto de espectro de frecuencia y ancho de banda, que es lo que se llama el análisis de Fourier. Bueno, dentro, digamos, de la base matemática, digamos, para el estudio de las comunicaciones, existen, digamos, dos grandes teorías. La teoría de la información de Claude-Shannon, que nos dice cómo medir la información, y la teoría de señales, que podríamos decir el elemento fundamental, como dijimos, es el análisis de Fourier, que se debe justamente a Jean-Baptiste Fourier, un físico, digamos, matemático, que cuando estaba estudiando el calor, llegó, digamos, a generar esto que llamamos el análisis de Fourier. Bueno, como vimos en la clase anterior, digamos, podemos decir que la forma de comunicación humana por antonomasia, ¿cierto?, es el sonido, la voz. Básicamente, o el habla. Las ondas, digamos, el habla o el sonido, las voces son generalmente, el sonido se propaga por medio de ondas sonoras. Y las ondas sonoras son, a diferencia de las ondas electromagnéticas, decimos que son ondas longitudinales. ¿Por qué? Porque las partículas de aire vibran en el mismo sentido en el que se propaga la onda. Esa onda está caracterizada por una amplitud, que podríamos decir que es el volumen, y por una frecuencia. Las frecuencias, en el caso del habla, sería lo que sería lo que llamamos el tono. Entonces tenemos frecuencias graves y frecuencias agudas, ¿cierto? Las frecuencias bajas son las que llamamos graves y las frecuencias altas son las que llamamos agudas. ¿Sí? Entonces, existe un intervalo de frecuencias que son generadas, digamos, por el aparato fonador digamos, de los humanos, ¿cierto? Y que son recibidas o que pueden ser escuchadas por nuestros oídos. ¿Sí? Ese rango de frecuencias, en el caso de los seres humanos, está entre los 20 Hz, que es la unidad de frecuencia, y un máximo de 20 kHz. Digo los humanos porque existen animales que pueden escuchar frecuencias tan bajas como por ejemplo como ven acá los elefantes, que pueden escuchar frecuencias que están en el orden de los 15 Hz, o sea, pueden más bajos que los 20 de los seres humanos, y animales que pueden generar o escuchar frecuencias mucho más altas, como en el caso por ejemplo de los delfines, que están en el orden de las frecuencias, digamos, más altas, están en el orden de los 150 kHz. Entonces, este primer concepto que vamos a introducir es el concepto, como decimos, de ancho de banda. Entonces, el ancho de banda, y vamos a llamarle ancho de banda absoluto, es básicamente un intervalo de frecuencias. En el caso, entonces, como dijimos, del ser humano, el ancho de banda sería la diferencia entre los 20 kHz y los 20 Hz. Es aproximadamente 20 kHz. ¿Sí? Por otro lado, la gráfica me está indicando que existen, en el caso, por ejemplo, de nuestros aparatos de sonido, por ejemplo, de nuestros aparatos de música, elementos que permiten modificar, ¿cierto?, o distorsionar en algunos casos las frecuencias emitidas originariamente, ¿cierto? Como por ejemplo los ecualizadores, ¿sí? Que sería el caso gráfico de esta acá arriba. ¿Sí? Entonces decimos, el ancho de banda es la diferencia entre una frecuencia máxima y una mínima. ¿Sí? Bien, otras ondas, como dijimos, como vimos anteriormente, son las ondas electromagnéticas, que también tienen un amplio espectro, digamos, de frecuencias, ¿cierto? Pero en particular, por ejemplo, nos interesa en este caso las ondas electromagnéticas vinculadas con la luz, ¿cierto? La luz, son básicamente ondas que están dentro del espectro visible, son ondas de muy alta frecuencia
Y aquí en el cuadro pueden ver, digamos, las longitudes de onda o las frecuencias asociadas a cada una de estas bandas de frecuencia que, como vemos, nuestros órganos, ¿cierto?, las interpretan como colores. O sea, nuestros ojos interpretan ciertos rangos de frecuencias como colores, que van desde el rojo hasta el violeta. ¿Sí? También existen, en el caso de las ondas lumínicas o luminosas, elementos, dispositivos que permiten alterar las ondas generadas, ¿cierto? Como por ejemplo son los filtros ópticos, que nos permiten, por ejemplo lo tenemos anteojos para el sol, por ejemplo, que dejan pasar algunas frecuencias digamos, y eliminan otras, o en por ejemplo, los lentes de contacto, ¿cierto? Que permiten que los que tienen ojos oscuros de pronto tengan ojos, digamos, qué sé yo, celestes, por ejemplo, ¿cierto? O sea, alteran nuestra percepción de la luz, ¿sí? O sea, filtran determinados componentes que hacen que nuestros ojos vean un color distinto del generado originariamente. Bueno, ¿ok? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver es que las señales se pueden representar de distintas formas. Nosotros hemos visto hasta el momento una representación de las señales en función del tiempo. O sea, en el plano podemos decir, uno de nuestros ejes era la amplitud o la potencia de la señal, y el otro, el de las abscisas, era el tiempo. ¿Sí? Es lo que llamamos la representación en el plano o en el dominio del tiempo. Pero vamos a ver que existe otra forma de representación que es muy útil en comunicaciones, y en este caso es la representación que se llama en el dominio de la frecuencia, y en este caso uno de los ejes es nuevamente amplitud o potencia, pero en el otro de los ejes, en las abscisas, tenemos frecuencia. ¿Sí? Existen aparatos electrónicos que nos permiten ver las señales en el tiempo, como son los osciloscopios, pero existen otro tipo de aparatos que nos permiten ver a las señales en el campo de la frecuencia, y es lo que se conocen como analizadores de espectro. ¿Sí? Bien. La pregunta es, bueno, ¿tendrán algo que ver unos con otros, cierto? ¿Por qué se llaman analizadores de espectro? ¿Sí? Cómo se relacionan las gráficas en el tiempo con las gráficas de frecuencia. Bien. Veamos esto, ¿qué tiene que ver esto con las comunicaciones? Nada, ¿cierto? Bueno, lo que vemos ahí es un trago. Yo no soy muy experto, pero este trago se llama Cosmopolitan. ¿Alguien conoce cómo está hecho el Cosmopolitan? ¿No? Bueno, si nosotros hacemos un análisis de los elementos que componen el Cosmopolitan, ¿cuáles son los ingredientes? El Cosmopolitan está hecho de vodka, triple sec, zumo de limón y zumo de arándano. Dice que es un trago riquísimo, ¿cierto? Creo que es uno de los más bebidos, por así decirlo, en el mundo. Entonces, para determinar de qué está hecho el Cosmopolitan, hemos debido hacer un análisis de sus ingredientes. ¿Sí? Hemos hecho, como dije, un análisis de sus ingredientes. Bien. Ahora lo que nosotros queremos hacer es un análisis de las señales. ¿Sí? Entonces vamos a partir de la señal representada en el dominio del tiempo, y lo que queremos hacer es encontrar cómo se representa esa señal en el dominio de la frecuencia. Y el elemento matemático que nos va a permitir pasar de un dominio al otro es la serie de Fourier. ¿Ok? Entonces, recordando, ¿se acuerdan de matemática discreta? Básicamente una sucesión, ¿cierto? Era una función cuyo dominio era los números naturales, y cuyo rango o imagen era generalmente el de los reales. Y hacía corresponder, digamos, a un número natural, otro un número real, que podría ser también un número natural. Por ejemplo, podríamos tener, para este caso, yo voy a tomar la asociación numérica que está representada por lo que se llama el elemento característico, digamos, de la asociación, que es 2n más 1. Lo que hace
esta sucesión, digamos, o la representación de esta sucesión, sería asignar a cada número natural un número impar. ¿Sí? Entonces, eso digamos una sucesión. Por otro lado, una serie es también una sucesión, pero cada término de la serie es una suma parcial de una sucesión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para k igual a 1 tenemos el primer elemento de la sucesión, por lo tanto la suma parcial es 1. Si k igual a 2, el segundo elemento de la sucesión sería la suma del primer y el segundo elemento, que sería 1 más 2, en este caso 3. Para k igual a 3, el tercer elemento de la sucesión sería la suma del primer, el segundo y el tercer elemento, en este caso 6, etc. ¿Cierto? Entonces, como vemos abajo, la representación matemática, por ejemplo, de la suma del enésimo elemento, o en el caso podría ser una suma infinita, sería entonces la suma de los k elementos, de los n elementos que tiene la sucesión. ¿Ok? Entonces, esto es el concepto que tenemos que recuperar, ¿cuál es? Que una serie es una suma parcial de elementos de una sucesión. Bien. ¿Qué tienen en común estas señales ahora? Bueno, ya lo hemos visto, hemos estado trabajando con estas señales, y ustedes se dan cuenta que todas estas señales son periódicas, o sea, están caracterizadas porque se repiten al cabo de un cierto tiempo, que se llama periodo. Bien. Finalmente, entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, es un análisis de una señal periódica mediante la serie trigonométrica de Fourier. Entonces, ¿qué es la serie trigonométrica de Fourier? Como ven, es una serie, o sea, una suma de elementos de una sucesión, que es trigonométrica porque cada uno de los elementos de la serie son senos y cosenos. Cada uno de esos elementos está caracterizado por una frecuencia, que vamos a llamar omega 0, que es igual a 2 pi por F0, ¿sí? Siendo F0 la frecuencia, que es la inversa del periodo. ¿Sí? O sea, T es el periodo de la función f de t. ¿Ok? Bien. Entonces, una representación más, digamos, sucinta de esta serie es esta que tenemos abajo, donde acá vemos que tiene un valor a sub 0, que vamos a ver qué es, y acá tenemos entonces la sucesión de términos infinitos en senos y cosenos. ¿Sí? Vamos ahora a ver qué es cada uno de estos elementos. Entonces, tenemos una función periódica, f de t, que se puede escribir, entonces dijimos, como la suma de componentes sinusoidales, o sea, senos y cosenos, de diferentes frecuencias. O sea, n omega 0. N, ¿cierto? Es un índice que varía entre 1 e infinito, por eso esto tiene infinitos senos e infinitos cosenos. A la componente sinusoidal de frecuencia n omega 0 en forma genérica se le llama la enésima armónica de f de t. A la primera armónica, o sea, para n igual a 1, ¿sí? Corresponde ahí entonces a la que se llama la componente fundamental. Y su periodo, esto es importante, el periodo de la primera armónica, es igual al periodo que tiene la función f de t. ¿Sí? A la frecuencia omega 0, que es igual a 2 pi por f0, se llama la frecuencia angular fundamental. Y a f0 es la frecuencia fundamental. ¿Sí? A la componente de frecuencia 0, que es este a sub 0, es una constante en realidad, se le llama como una constante componente de corriente directa, ¿sí? Puesto que no varía con la frecuencia, o de corriente continua. Y corresponde al valor promedio de la función f de t. ¿Ok? Después tenemos los a sub n y los b sub n, que son los que se llaman los coeficientes de los términos de la serie. ¿No? O sea, los coeficientes de los términos en coseno y seno. Bueno, como ejemplo vamos a calcular entonces la serie de Fourier para una onda o una señal cuadrada. Como vemos, la onda o señal cuadrada está caracterizada por sus amplitudes varían, en este caso, entre más 1 y menos 1, y es una señal periódica con periodo t. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos entonces encontrar? Es el desarrollo en serio de Fourier de esa señal cuadrada. Para encontrar ese desarrollo, lo que tenemos que hacer es calcular cuáles son los términos de la serie. Y esto consiste en calcular todos los coeficientes
de la serie. Esto es A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, y B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n. Acuérdense que esto, para esta serie matemática, puede tener infinitas componentes. Y también los valores de la frecuencia, o sea, de los armónicos, omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, n omega 0 en el caso G. ¿Cómo hacemos para calcular los coeficientes de la serie? Entonces, para calcular los coeficientes de la serie, esto surge de algunos desarrollos matemáticos, lo que hay que hacer es, para calcular los A sub n, hay que calcular la integral que ven acá, ¿sí? O sea, 2 sobre t por la integral en un periodo del producto de la función por el coseno de n omega 0t, para n que varía entre 0 e infinito. Para calcular los coeficientes de los términos en seno, o sea, los b sub n, tenemos que aplicar esta otra fórmula, como que vemos muy parecida, nada más que en vez de coseno es seno. Y para calcular A sub 0, o sea, la componente de corriente directa o de corriente continua, es, como dijimos, el valor promedio. Entonces va a ser 1 sobre t por la integral en el periodo, menos t sobre 2 y t sobre 2, o sea, y t es lo mismo, de la función f de t diferencial. ¿Sí? O sea, aplicando estas fórmulas, reemplazando en la integral a f de t por la expresión de la función en el tiempo, podemos calcular esos coeficientes. Entonces, para ello necesitamos tener la expresión matemática determinista de la función f de t. Entonces f de t, como vemos, vale 1 para el tiempo que varía entre 0 y la mitad del periodo, y vale menos 1 para el tiempo que varía entre la mitad del periodo y t, ¿sí? O sea, entre t sobre 2 y t. Entonces, si nosotros ponemos esos valores de f de t en las integrales y nos resolvemos a esas integrales, vamos a llegar a que el desarrollo en serie de Fourier para una onda cuadrada, ¿cierto?, tiene la siguiente característica. La primera armónica, bueno, como dijimos, la frecuencia es f0, que es la frecuencia fundamental, y que es igual a la inversa del periodo. La amplitud, o el término A sub n, ¿cierto?, va a ser 4 sobre pi, o sea, va a ser, los A sub n son los términos en seno, ¿cierto? Va a ser 4 sobre pi. Y los términos en coseno, los B sub n, como ven, va a ser 0. La segunda armónica, o sea, la componente que tiene como frecuencia 2 veces f0, esa segunda armónica no va a existir y tampoco va a existir, como ven, el término en B sub n. Como pueden ver de la figura, todos los términos en coseno van a ser 0. Y todas las armónicas pares de los términos en seno también van a ser 0. ¿Sí? O sea, estos resultados, reitero, y esto es importante, son los valores de los coeficientes de la serie para una serie para serie esta de la onda cuadrada. ¿Ok? Entonces, resolviendo esto, llegamos a que el desarrollo en serie de Fourier de la onda cuadrada tiene esta forma. Entonces, es 4 sobre pi por el seno de omega 0t, más un tercio del seno de 3 omega 0,3, más un quinto del seno de omega 0 por t, etc. Como vemos acá, este sería 4 sobre pi por el seno de omega 0t, sería la frecuencia fundamental, ¿sí? O el término, digamos, fundamental, ¿no? Acá que vemos, el segundo término, ¿cierto?, sería, tiene una frecuencia que es 3 veces la fundamental, ¿cierto?, es lo que se llama la tercera armónica, y la amplitud de este seno es un tercio de la fundamental. El tercer término, en este caso, tiene una frecuencia que es 5 veces la fundamental y una amplitud que es un quinto de la fundamental. Esto es lo que se llama la quinta armónica, ¿sí? Entonces, como ustedes se pueden imaginar, cada término posterior en la serie, la amplitud va decreciendo con un valor 1 sobre n, siendo n el número de armónicos, y la frecuencia va aumentando con ese número, ¿sí? O sea, cada frecuencia es n veces superior a la fundamental. ¿Ok? Si la graficamos en el tiempo, entonces, como ven acá, en negro, primeramente podemos ver en verde, tenemos, en azul, podemos ver la fundamental, ¿sí? En verde es el tercer armónico, o sea, acá entra un periodo, en consecuencia el tercer armónico entra en 3 periodos, el anaranjado
tenemos el quinto armónico, o en rojo tenemos el quinto armónico, en amarillo tenemos el séptimo armónico. Si nosotros sumamos esos armónicos, ¿cierto? Del 1 al 7, la onda que vamos a obtener de la suma de esos armónicos, ¿sí? A través recuerden que la serie es una suma de los términos de una sucesión, es esta onda que ven en negro. Como ven, ¿qué va a pasar? Si nosotros seguimos sumando términos, o sea, el noveno, el 11, y así, el 13, el 15, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Seguimos sumando términos, ¿qué vamos a obtener? Una onda cuadrada. ¿Sí? Entonces, hicimos el análisis de la onda cuadrada, y ahora podemos hacer, digamos, lo que se llama la síntesis. O sea, desde el punto de vista de la síntesis, podríamos decir que la suma de infinitos términos nos da precisamente la onda cuadrada de la cual partimos. ¿Está claro? Entonces, el análisis en serie de Fourier nos ha permitido representar, ¿cierto?, en el tiempo, que si nosotros sumamos infinitos componentes sinusoidales, vamos a obtener la onda cuadrada. Bien. Pero ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era encontrar la representación de esa onda cuadrada, o sea, de la función en el tiempo, en el plano de la frecuencia. O sea, en una gráfica amplitud-frecuencia, que es lo que llamamos el espectro de frecuencia de la señal. ¿Ok? Bien. ¿Qué es el espectro de frecuencia de la señal? Precisamente eso, es la representación en el dominio de la frecuencia de la señal. ¿A qué se reduce el problema? El problema se reduce a la representación de las funciones sinusoidales, senos y cosenos, en el plano de la frecuencia. ¿Ok? Bien. Entonces, partamos de lo básico. Entonces, ¿qué sería lo básico? Lo básico es, tenemos una senoidal en función del tiempo, y esa senoidal está caracterizada por una amplitud máxima y está caracterizada por un periodo, siendo la inversa de ese periodo la frecuencia, en este caso, sería la frecuencia fundamental. ¿Sí? Entonces, por otro lado, ahora lo que queremos representar es cómo representamos esta onda en el plano de la frecuencia. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer en el plano de la frecuencia es representar la amplitud máxima de la senoidal en el plano de la frecuencia. O sea, ese palito, ¿cierto?, va a ser el valor de la amplitud de la senoidal. Y por otro lado, ¿qué frecuencia va a tener ese palito? F0. ¿Sí? Entonces, ahí hemos representado esta onda senoidal en el plano de la frecuencia. O sea, hemos encontrado, ¿qué cosa? El espectro de frecuencia de una senoidal. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Es encontrar el espectro de frecuencia de una onda cuadrada, de la cual partimos. ¿Qué va a ser entonces? Va a estar constituida, como se imaginan, ¿por qué? Por la representación en el palo de la frecuencia de cada uno de los componentes de la serie. Entonces, esto que encontramos ahora entonces es justamente el espectro de la frecuencia, la señal cuadrada del ejemplo, que como vemos tiene la fundamental, que sería que para nf0 para n igual a 1, ¿cierto? Tiene una frecuencia de f0 y tiene una amplitud que es 4 sobre pi, ¿cierto? Que es más que 1,2 y menos que 1,4. Después, la segunda armónica no existe la tercera armónica, o sea, para n igual a 3, y esa amplitud es 1/3 de la fundamental. El siguiente palito es el quinto armónico, que es 1/5 de valor de amplitud, 1/5 de la fundamental, y de frecuencia es 5 veces la fundamental, ¿cierto? Y así sucesivamente. Se dice que este espectro de frecuencia de la onda cuadrada es un espectro discreto o de líneas. ¿Sí? Bien. Obviamente, eso que acabamos de encontrar, ese espectro de frecuencia, es para una onda cuadrada. Si queremos calcular la onda de frecuencia para una onda periódica de distinto tipo, como podría ser esto que es un diente sierra, o una onda triangular, los elementos que conforman su espectro de frecuencia van a ser distintos. Ahora pueden aparecer tanto senos y cosenos, puede haber ahora frecuencias pares e impares, etc.
¿sí? Como ven, la gráfica de la figura lo que trata de demostrar es precisamente que el aspecto en frecuencia de una señal periódica depende del tipo de señal. ¿Sí? Bueno. Por último, esto que acabamos de analizar son señales reales, ¿sí? Señales físicas reales, podemos. Pero, como siempre hemos hecho anteriormente, muchas veces desde el punto de vista matemático es más fácil analizar cosas en el plano complejo. ¿Sí? Así, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de fasores, que eran números, representaciones, digamos, matemáticas o gráficas, ¿cierto?, de números complejos, y lo hemos hecho a través de las fórmulas de Euler, que nos permitían pasar de cosenos y senos a exponenciales, ¿cierto? De la misma manera, existe lo que se llama, como la serie de Fourier está formada por senos y cosenos, existe lo que se llama una forma compleja de la serie de Fourier, que es una forma alternativa y que nos permite, como consecuencia, como dije, pasar de senos y cosenos a exponenciales en el plano complejo. Esa forma compleja, como ven, es más sucinta, ¿cierto? Por así se ve, es más fácil, si quiere, que la serie trigonométrica. C sub n son los coeficientes complejos de la serie. Como ven, ahora, en vez de variar entre 0 e infinito, y esto por ser números complejos, la sumatoria varía entre menos infinito e infinito, ¿cierto? Y cada término, o cada término, dirige bien, de la serie, es una exponencial compleja, ¿cierto? Donde el exponente de la exponencial es precisamente n omega 0, ¿cierto? O sea, n veces, esto serían digamos, las armónicas de orden omega 0. Siendo omega 0, como vimos antes, igual a 2pi por f0, y f0 la frecuencia fundamental. Si nosotros queremos calcular los coeficientes de la serie compleja de Fourier, antes necesitábamos 3 fórmulas, ahora con una sola fórmula nos es suficiente. Entonces, para conocer los C sub n, nuevamente que tenemos que conocer digamos, la fórmula que describe a f de t, y debemos calcular la integral en un periodo del producto de ft por exponencial compleja, para n que varía, como dijimos, entre más o menos infinito. Bueno, acá he agregado digamos, la formulación matemática que nos dice, ¿cierto?, que los términos de la serie trigonométrica son equivalentes, o mejor dicho, la expresión de la forma trigonométrica de Fourier es equivalente a la fórmula compleja. Y por último acá tenemos las fórmulas que nos dicen cómo pasar de una a la otra. Por ejemplo, acá nos dice que los coeficientes f sub n y f menos n, que serían los coeficientes de la serie compleja, como ven, son dos números complejos, ¿cierto?, que son la mitad de los valores reales. ¿Se acuerdan que eran a sub n y b sub n? ¿Sí? F sub n es uno de los valores, y este es ¿se acuerdan? El complejo conjugado. Teniendo en cuenta esto, podemos llegar a lo que se llama la representación, o el espectro en frecuencia, de la forma exponencial o compleja de la serie de Fourier. Y como ven acá, la diferencia con la gráfica anterior es que ahora la gráfica se extiende hacia ambos lados, digamos, del eje de las ordenadas, y tenemos, por lo tanto, frecuencias positivas y frecuencias negativas, ¿sí? Esto es simplemente por el hecho de que estamos usando complejos, y los valores de las amplitudes de las componentes son la mitad, digamos, de los encontrados anteriormente en la serie trigonométrica. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. ¿Sí? Hemos visto entonces cómo pasamos entonces de una señal que estaba representada en el tiempo, o graficada en el tiempo, a una representación que está graficada en función de la frecuencia, y que es lo que llamamos el aspecto en frecuencia de la señal. ¿Sí? En la próxima clase vamos a ir un poquito más allá, y vamos a superar la limitación de una señal periódica, y vamos a encontrar el espectro de una frecuencia de una señal aperiódica. Bien, buenas tardes.